Amigos de Vanguardia Industrial, pues seguimos en esta primera jornada de trabajos del CIAM que lleva a cabo su 23 edición y en esta ocasión nos acompaña un personaje de lujo, Adriana Maposet, que ella es vicepresidente de PPG sí. América Latina, pero tienes un cargo más largo, ¿verdad? Adriana, no, cuéntanos. Primero, muchísimas gracias, muchas gracias. La verdad es que siempre un honor estar contigo. Además, una muy, muy querida amiga, muy talentosa. Entonces, muchas gracias por la invitación. Sí, bueno, mi cargo en PPG Industries, yo soy el vicepresidente para América Latina y también soy el director general de la División de Negocios de Protección y Marino, también para América Latina. Gracias, Adriana. Pues vamos a empezar por lo que tú comentabas en el panel de proveedores, en el que hace unas horas participaste. Cuéntanos, ¿por qué la pintura es una autoparte? Que eso también me lo dijiste en el libro de manufactura con liderazgo femenino, pero me gusta estar insistiendo en eso porque es muy interesante, ¿no? ¿Cómo lo cuentas, Adriana? Muchas gracias. Sí, la verdad es que es una pregunta muy interesante porque nosotros normalmente pensamos que una autoparte es una parte mecánica y la verdad es que, como se ha venido hablando durante el día de hoy en las diferentes ponencias, los vehículos han ido evolucionando y que incluso pues una visión que hay es que probablemente en un futuro solamente 5 o el 10% del vehículo va a ser una parte física y todo lo demás en realidad va a ser la parte de sistemas o de conectividad, porque van a ser vehículos no solamente de alguna manera electrificados, que pueden ser que sean de hidrógeno, en realidad el futuro todavía está por decidirse, pero van a ser vehículos también autónomos, ¿no? Entonces, realmente nuestra interacción con la parte física del vehículo va a ser para entrar en el habitáculo y para salir. Entonces, uno tiene que comenzar a cambiar la perspectiva de qué es una autoparte. Y bueno, esa es una pregunta bien interesante porque pues cuando uno piensa en pinturas, nunca piensas que es una autoparte. Sin embargo, pues también nadie podría poder ir a escoger su auto si uno no lo tuviera, los viera uno todos así con la lámina, ¿no? Sin ningún color. La verdad es que yo creo que ninguno de nosotros aceptaría comprarlo. Totalmente de acuerdo. A menos que a lo mejor fuera de aluminio o de inoxidable, ¿no? Como son ahora otros vehículos, pero en realidad de todas maneras tienen un recubrimiento de un barniz transparente que lo protege. Pero cuando uno va a comprar un auto, muchas veces la primera pregunta es, bueno, ¿qué marca, qué modelo? Y después la siguiente pregunta es, ¿y de qué color? ¿No? ¿Qué color? Eso es lo que uno pregunta inmediatamente. Entonces, es una autoparte no solamente porque le da personalidad al vehículo, porque cada ¿como marca... su traje? Exacto. Los diseñadores de los vehículos, incluso cuando van a elegir, ya que diseñaron el vehículo y que vieron la personalidad que va a tener, buscan cuáles son los colores que van con la personalidad de ese vehículo. Entonces, como dices, es su traje y tiene otra parte que no es visible para nosotros que protegen a los vehículos, ¿no? Tú eres muy joven, pero yo recuerdo cuando yo era chica, que los vehículos se oxidaban. Y incluso les aplicaban una capa de cera en la parte de abajo, sobre todo a los que están en los trópicos cerca de las playas, porque los vehículos se oxidaban e incluso llegaban a perforarse el panel de la puerta o el panel de abajo. Y era uno de los problemas o una de las razones por las que uno cambiaba el vehículo. Lo cambiaban por oxidación. Entonces, una de las grandes revoluciones que hubo en la industria automotriz, aunque la gente no lo piense, hoy pensamos en vehículos eléctricos, viene de la pintura. Así es. Entonces, con la introducción del recubrimiento catódico y las pinturas cada vez más resistentes a la corrosión y a la protección que le dan al vehículo, hoy, en lo último que piensas cuando vas a comprar un auto es que si tu auto se va a oxidar. La verdad es que ya no sucede. Es muy raro que haya este problema porque eso es lo que ha avanzado y revolucionó a la industria automotriz. Hoy, si acaso entre las cláusulas de garantía, y algunos todavía lo ponen, te ponen garantía de protección contra la corrosión a 10 años o garantía de protección a la corrosión, algunos ponen hasta por 20 años. Pero el hecho de que aparezca como una garantía quiere decir
que todavía puede llegar a ser un problema. Entonces, por ello la pintura es una autoparte y como yo les mencionaba también en este... Súper importante. Sí, súper importante. Pero hay otras partes que también tienen que venir en el vehículo. Interiores. Interiores, como el refrigerante, como el de los transmisión de los frenos o el líquido de la transmisión. Entonces... hay autopartes que también van cuando uno compra el vehículo y que no necesariamente son mecánicas. Adriana, y PPG, esta empresa a nivel mundial muy importante, transnacional, ¿qué lugar ocupa en el mercado o cuál es su mercado? ¿Cuántos, por ejemplo, en México, de la producción de automóviles, que son 4 millones, escuché, Sí. un poquito más de 4 millones o 4 millones, ahí PPG, ¿cuál es la participación? Si nos pudieras decir, por ejemplo, de cada 10 coches, PPG, ¿cuántos pinta? Mira, lo que te puedo decir es que nosotros somos un líder en el mercado automotriz mexicano y la verdad es que me da muchísimo orgullo decirlo porque cuando uno habla de que México es el cuarto o el quinto productor de vehículos a nivel global, y el primer distribuidor en autopartes, proveedor en Estados Unidos. De Estados Unidos y de hecho México creo que es el cuarto en producción de autopartes a nivel global. Rebasó a Alemania el año pasado por primera vez. Entonces, decir que somos líderes en un mercado pues tan importante y tan grande, la verdad pone en relevancia a la empresa, a PPG. Y pues lo que yo te puedo decir es que hay varias marcas que tienen producción en México en donde todos los vehículos están pintados al 100% con pintura de PPG y que eso sí, ninguna armadora terminal de vehículos ensambla un auto en México que no tenga al menos un componente pintado por PPG. Y pues también somos proveedores de la industria de autopartes, porque no solamente es la industria automotriz, sino que nosotros proveemos a la industria de autopartes para que estas partes, tanto internas, que esas pues, es más evidente que llevan color, como las partes que van, por ejemplo, bajo el motor, que nosotros las vemos todas, pues normalmente son negras, es porque están pintadas también, ¿no? Entonces, la verdad es que la pintura es algo relevante para la durabilidad y la, pues, te voy a decir también la confiabilidad. ¿Y van creciendo en ese mercado? Sí, estamos creciendo, la verdad, sí, también muy bien, estamos trayendo tecnologías de innovación, tecnologías más verdes, tecnologías incluso que ayudan a nuestros clientes, tanto de autopartes, fabricantes de autopartes como de industria terminal, a que ellos sean más ecológicos. El enfoque que tenemos, claro, es siempre seguir mejorando la calidad del vehículo, pero cómo ayudar a nuestros clientes a que sean más ecológica la aplicación. ¿Por qué digo ecológica? Pues no es porque la pintura en sí contamine, que bueno, algunas pinturas que son base solvente pueden tener estos componentes volátiles que se van al medio ambiente, pero en realidad es que la pintura cuando se aplica, mucho del spray pues se va al aire y no se queda sobre la unidad. Sin embargo, el mayor, digamos, gasto que puede tener un cliente es cuando hornea la pintura. Porque entonces, imagínense el tamaño de los hornos para que entre un vehículo completo y además cuando van estas líneas que llegan a tener hasta una velocidad donde se van 60 vehículos por hora, entonces imagínate la velocidad a la que corre la línea y tienen que hornear a estos vehículos. Entonces, esos hornos son muy largos para que pues, se pueda hornear durante el tiempo que se requiere del horneo, que a lo mejor son unos 3 a 5 minutos. Conoces todos los procesos. Sí. Entonces, cuando nosotros en la tecnología que estamos teniendo, tenemos pinturas que se pueden hornear a menor temperatura o que no requieren temperatura durante su aplicación, por ejemplo, en electroforético, que puede ser de baja temperatura, ayudamos a nuestros clientes a que tengan menor costo de producción, pero que también contribuyan al medio ambiente. Entonces, a disminuir la huella de carbono y pues es hacia donde está enfocada la innovación de nuestros productos.
Y antes de pasar al desarrollo de proveedores y a lo que tú comentabas de que acompañan al proveedor para ser más eficientes y también las regulaciones que incluso tienen que estar homologadas a nivel internacional, Adriana, tú eres una persona muy preparada, también al interior de la INAH, pues no sé si todavía estés en el consejo, Sí, sí estoy. pero tú fuiste presidenta del consejo de la INAH. También eres consejera de empresas a nivel internacional. Entonces, esa parte creo que es muy, muy importante, tu preparación en la industria automotriz. Sí quisiera que nos dieras tu opinión de cómo ves el escenario. Ya decía el presidente de la MIA que son momentos muy complejos. ¿Tú cómo ves estos momentos y para dónde va México? Y obviamente se viene la revisión del TEMEC, que sin lugar a dudas van a ser afectados o beneficiados de acuerdo a las decisiones que se tomen la industria automotriz, ¿no? ¿Cómo ves ahorita la industria? ¿Qué cambios? ¿Qué es lo que podría hacer a la industria más competitiva? Hablaron de la regionalización, de hecho la integración. Es un argumento importante que están poniendo sobre la mesa para las negociaciones de la revisión del TEMEC. Sí, pues la verdad es que es una pregunta muy, muy interesante y muy inteligente, porque la verdad es que le diste ahí al punto en el que, digo, estamos todos preocupados y ocupados, ¿no? Mira, mi perspectiva es que todos son ciclos. Y en estos ciclos, pues hay disrupciones, ¿no? Porque ni siquiera son evoluciones, son disrupciones, y muchas de estas disrupciones nos hacen cambiar de rumbo en lo que nosotros estamos haciendo. Y lo importante es aprovechar estos retos para convertirlos en oportunidades. Y bien lo decían, no recuerdo quién de los ponentes del día de hoy, pero lo decía muy bien, pues creo que Manuel Montoya, que en el 2007-2009, cuando hubo la crisis financiera de los clientes en Chrysler en aquel entonces y Ford, pues se pensó que iba a haber un colapso de la industria automotriz, y la realidad es que México salió fortalecido porque la industria automotriz se vino a producir aquí, y fue cuando Por el hubo tratado, un boom. Hubo un boom, ¿sí? Y yo creo que también porque aquí las condiciones laborales eran mucho mejores que las condiciones que había en Estados Unidos, y aquí eran más competitivos. ¿Qué es lo que sucede después? Pues que se va dando, ¿no? El NAFTA, después el TEMEC, y ahora estamos pues en que seguramente le van a cambiar de nombre, ¿no? Ya el USMCA, el USMCA, como le dicen los gringos, o el TEMEC, como le decimos nosotros, va a cambiar de nombre. Pero entonces, cada vez que se da, la realidad es que lo que nos dice la historia es que México ha salido fortalecido. ¿Por qué? Porque nos hemos sabido adaptar, porque nos hemos sabido de una manera rápida responder a estos requerimientos. Y yo te voy a decir también, pues, ¿por qué no? Estamos de alguna manera también naturalmente bendecidos por la cercanía geográfica. Ningún otro país tiene la cercanía geográfica y una frontera tan amplia como lo tiene México con Estados Unidos, y desde luego hacia Canadá. Y México es también un país de jóvenes. Entonces, al ser un país de jóvenes, la disponibilidad que tenemos de mano de obra calificada, pero además la cantidad de jóvenes que viene impulsando la economía, no se compara con lo que hay en Estados Unidos o en Canadá, en donde no son países no están, digamos, envejeciendo con una rapidez como es en Europa, por ejemplo, pero no tienen la cantidad de jóvenes, y sobre todo, creo que ese dato también tú alguna vez me lo compartías, México es uno de los países que genera más ingenieros. Así es. En México se gradúan más ingenieros incluso que en Estados Unidos. Y si le agregamos a que en Estados Unidos se están jubilando las personas de la industria automotriz. Claro. ¿No? Y aunque México no es ya tan competitivo en la labor en cuanto al costo, porque México se está encareciendo, y la verdad es que está bien, porque México no podía ser competitivo solo porque nuestros trabajadores ganaran poco. Que tenemos que ser es un país de innovación, de competitividad, y que dé este valor agregado. No puede ser un país de maquila. Y creo que eso es lo que va a venir con lo que sigue.
El nuevo capítulo va a hablar de un nuevo México más enfocado a un valor real en la producción. Dicen que la regla de origen se va a hacer más rigurosa, más estricta, pero pues sí, ya estamos ahí, Rogelio lo dijo. ¿Tú cómo ves eso? Yo sí creo. Va a ser gradual, pero sí lo va a ir subiendo. Y sobre todo la regla de origen, o sea, sí se va a incrementar en porcentaje, pero yo creo que el reto también más fuerte es que va a estar prohibido o cerrado, no tanto prohibir, pero por las tarifas, a que los puedas traer de ciertos países. Entonces el cambio en la proveeduría es crucial. Y es en donde va a transformar a México. Pero te digo, yo soy una firme creyente, creo en México, tengo toda la esperanza en el país, sé que tenemos muchos retos. ¿No van a mover ustedes operaciones a pesar de...? No, al contrario. Nosotros estamos haciendo inversiones en México. ¿Y se esperan inversiones? Y esperamos inversiones y precisamente... ¿Más inversiones, Adriana? Sí, estamos haciendo inversiones, por ejemplo... ¿En Querétaro? En Querétaro vamos a hacer inversiones, pero sobre todo la inversión más fuerte es en nuestra planta que tenemos en Tepexpan, que es la planta donde hacemos pintura arquitectónica, pero ahí tenemos unos reactores de resinas. ¿De qué? ¿Tepexpan? Tepexpan, está cerca de las pirámides de Teotihuacán. Okay. Y ahí vamos a hacer una inversión de cerca de $100 millones para nosotros incrementar la capacidad de producción de resinas y con ello reducir la dependencia de productos importados de Estados Unidos o de Alemania y agilizar nuestras cadenas de suministro. Entonces, ¿cómo están en esa cadena de suministro, la cadena de suministro local? Entiendo, ustedes están con el Plan México, platícanos un poco. ¿no? Desde luego estamos con el Plan México y apoyando. Sin embargo, la dificultad que tiene la industria como PPG, que si bien somos una industria de autopartes, al ser una empresa de pinturas, somos de la industria química. Entonces, nuestros insumos son todos, sobre todos, la fuente o el origen son los hidrocarburos que vienen del petróleo, y en México no existe una industria grande de lo que sea los hidrocarburos especializados. ¿Y de dónde lo toman eso? La mayoría que nosotros tenemos en el grado de especialización pueden venir desde luego de Asia, China, vienen de Estados Unidos y mucho, por ejemplo, de Alemania, lo importamos. ¿Y ante los aranceles de China qué van a hacer? ¿Eso se complica? Pues se va a complicar para el año que entra. Hasta ahora no entramos. Pero ya tienen así como el plan. Pues eso es lo que estamos. En PPG tenemos un área de desarrollo de proveedores en donde justo estamos trabajando con esto, viendo que, como PPG, en realidad somos el fabricante más grande de pinturas y recubrimientos en México. Cuando sumamos a PPG como total, con dos diferentes divisiones, sectores en los que estamos, como sabes, con Comex en el sector de arquitectónico, pero estamos también en aeroespacial, estamos en la de envases y empaques, por ejemplo, de alimentos. En construcción. En construcción, estamos en petrolera, en minería, en generación de electricidad, en transmisión, en agua. ¿En dónde no está más bien PPG? ¿En dónde no estamos? Y desde luego industria, ¿no? Electrodomésticos, electrónicos, juguetes, motocicletas. La verdad es que todo se pinta y ahí está PPG. Entonces, con este tamaño que tenemos, lo que estamos haciendo es trabajando para hacer a nuestros proveedores aliados, más que proveedores, trabajar que sean socios y que les sea a ellos atractivo, con contratos y con volúmenes garantizados, el poder producir aquí en México. En el caso de China, ¿se van a incrementar los costos? Sí. Pero ¿eso es inevitable o se los piensan traer? Por ahí comentó un ponente que el ZF, si mal no recuerdo, que dijo que la idea es traer a los proveedores a que se instalen aquí, ¿verdad? Cuéntanos. Sí, esa es, como bien decía Alberto Di Casa de ZF, es que la idea es, animarlos a que traigan la inversión aquí. Pero en realidad es en donde organizaciones como INA, como asociaciones, lo que nosotros tenemos que hacer es unirnos y hacer atractivo que un proveedor venga, probablemente no solamente para uno de nosotros, sino pues detectar las necesidades que como grupo tenemos para poder traer esa inversión. Entonces, por ejemplo, la industria de pinturas se mueve en el mismo espacio que los fabricantes de plástico.
Entonces, cuando hablamos, bueno, plástico, pues sí, todos los vehículos tienen las fascias, los espejos, las manijas, pues cada vez traen más partes plásticas los vehículos, ¿no? Entonces, los mismos componentes que están, al final los fabricantes de estos plásticos o de las materias primas de los plásticos son componentes similares a los que usamos en pinturas. Entonces, uniéndonos nosotros, podemos hacer atractivo para estos proveedores de estos productos químicos especializados a que se vengan a México, como te decía, ayudándolos, poniendo centros de desarrollo y centros de excelencia en conjunto y garantizando volúmenes. ¿Están en pláticas? Pues estamos comenzando a trabajar en esto, porque como tú sabes, esto de los aranceles chinos, pues es este año, Silvia. Sí. O sea, en realidad han pasado muchas cosas, pero cuando uno se pone a ver, pues todo arrancó, cuando mucho a lo mejor un poco antes de que Trump tomara el poder, pero estamos hablando a lo mejor en octubre, noviembre. Entonces no ha pasado o apenas va a ser un año en el que uno va entendiendo cómo van siendo las cosas y en realidad un poco más cómo es el juego y cómo van a ser las reglas, aunque no hay ninguna certidumbre, pero se va entendiendo mucho más y es en donde nosotros nos estamos comenzando a organizar internamente y viendo cómo podemos crear esta colaboración para que nosotros podamos atraer, porque, bueno, después con el plan del presupuesto de México, de la presidenta Claudia Sheinbaum. El paquete económico. Sí, el paquete económico, en donde a partir de enero, ¿no?, vendrían, no sé, 50% en los aranceles de todos los insumos de China. Sí sería más caro localizar, pero nunca 50% más caro. Entonces, al final nos reta a traer la proveeduría, pero también a nosotros ser más creativos para que pues, minimicemos el impacto que esto va a tener pues, sobre el producto final. Pero yo resumiendo en tu pregunta, yo creo que esto, como siempre, va a ser doloroso porque todas las transformaciones nos retan, ¿no? Tienen algunos puntos de dolor, pero al final vamos a salir fortalecidos. Y México yo creo que tiene todo para hacerlo y más todavía. Por eso me encantan estos congresos y por eso estoy activa en el INA, en las asociaciones, porque creo que cuando nos organizamos y estamos juntos es cuando todavía somos más fuertes, ¿no? Y más que nunca se necesita que estemos todos unidos. Así es, Adriana. Y finalmente, sí, cuéntanos un poco más de los proveedores. ¿Cómo están ustedes? Incluso dice, hay que tenerles confianza, ayudarlos, como dices, en equipo, estar unidos. Cuéntanos un poco de esos proveedores que ustedes, cómo están trabajando ya ahora sí que en el día a día. Sí, en el día a día lo que nosotros tenemos es que compartimos nuestros planes estratégicos a futuro. Creo que eso es clave, porque cuando ellos entienden no solamente pues, qué es lo que te pueden surtir en el día de hoy, sino hacia dónde vas y cuál es la estrategia de la empresa, cuáles son las áreas en las que necesitamos mejorar y entienden, ¿no?, los retos y también las oportunidades y el valor que ellos agregan, creo que es cuando se construye más. La verdad es que nosotros trabajamos buscando que haya talleres en donde ellos nos puedan también dar ideas a nosotros, porque la verdad es que y yo creo que es algo que todas las empresas hacen, las OEMs y las empresas de autoparte, tú no puedes tener la verdad única. Nuestros proveedores son igual o más innovadores, entonces escucharlos, traerlos, recibir, no sé, sus ideas, sus muestras, que vengan y incluso nos dan cursos de capacitación a nuestro personal de nuestras áreas de investigación y de desarrollo, y les damos el acceso para que trabajemos en conjunto y con esto pues seguir mejorando, ¿no? Aquí en México nosotros tenemos 2 centros de innovación y de desarrollo, y desde luego pues también... ¿En dónde están? ¿Uno está en Querétaro? Uno está en Querétaro, en San Juan del Río, y el otro está precisamente en Tepexpan. Ahí hay un centro también muy grande de desarrollo, donde incluso hay doctores, ¿no?, doctores en ciencias y en ingeniería, y en donde nosotros hacemos todo este tipo de investigación
Y nada podría hacerse, desde luego, sin la colaboración de los proveedores. Y esas tendencias de la pintura, además de ser más ecológicos, cuéntanos un poquito esas características, ¿hacia dónde va la pintura, la tendencia mundial? Para saber ¿hacia cómo dónde vamos va? a ver pintados los coches. Una de las tendencias... Dices, los planes, se programan 5 años. Lo comentabas. Sí, los colores. Los colores, con 5 años. Con 5 años de anticipación. Nosotros nos dan, los diseñadores que yo te decía de los vehículos, nos dicen estos van a ser los colores que vamos a querer. Entonces nosotros los desarrollamos, ya con más detalle ellos eligen el color que van a querer y nosotros entonces elaboramos la fórmula y aplicamos paneles y se van a exposición a la intemperie. Y ahí es en donde la exposición a la intemperie normalmente tiene que tardar un mínimo de 3 años. Entonces es tal cual, ponen así láminas ahí en Florida, ahí en Acapulco, en áreas en donde hay mucha lluvia ácida y mucho sol y las ¿hacer las pruebas de calidad? De durabilidad, de calidad y de durabilidad. Si bien hay equipos en laboratorio que reproducen, la realidad es que la validación es esa prueba en vivo, llamémoslo así, y claro, con todos los retos de cómo ha cambiado el clima y la contaminación ambiental que es cada vez más agresiva, pues por ello se exigen estos paneles y por eso tenemos que hacer las pruebas con tanta anticipación, los desarrollos, ¿no? Con tanta anticipación. Adriana, ¿algo más que quieras aportar? Por mi parte, creo que quedo satisfecha con la charla. No, nada más, bueno, lo que yo quiero aportar es invitar a que en México seamos más activos y participemos más en asociaciones, no solamente como empresas, creo que también como personas y en lo profesional. Algo que el mexicano todavía no tiene en su cultura es el colaborar. A veces se ve que el participar en asociaciones o en cámaras, en este tipo de instituciones es una pérdida de tiempo o pagarle para ser un socio de estas asociaciones, pero la realidad es que es esencial por todas las razones en las que hablábamos y también a nosotras y nosotros, ¿no? Como profesionales, pero a nosotras como mujeres nos hace mucha falta hacer este network, ¿no? Yo nunca hubiera tenido la oportunidad y la bendición de conocerte. Ay, ¿no? Muchas gracias. De una persona tan talentosa y que ayuda igualmente y me aporta, etcétera. Si no fuera porque estamos en estas asociaciones. Nos conocimos aquí en exactamente. El Entonces, la verdad es que es lo que quiero cerrar. Yo invito a que en lo personal esto nos enriquece, nos ayuda a hacer este network, pero además amistades. Y después a las empresas a participar, porque es la manera en la que vamos a fortalecer a la industria y, bueno, la proveeduría, que es el tema de ahora en el CIAM. Pues muchísimas gracias, Adriana. Fue un placer, como siempre, y un gusto que estés aquí en los micrófonos de Vanguardia Industrial. Muchas gracias y muchas felicidades por todos tus logros. Igualmente, gracias. Gracias a ustedes, amigos de Vanguardia Industrial. Los invitamos a que vean esta entrevista a través de nuestras plataformas digitales. Gracias.